All right. Shalom. Primero, como siempre, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles ancianos de la Gran Piedra Molino. Saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hoy con otra lección, ojalá sea edificante. Ok. Y pues como miran acá, ok, números 28, vamos a entrar en unas tantas escrituras. Ok, como dice, la ofrenda era diaria, sin mancha, sin defecto. Ok, y voy a arrancar aquí en Gálatas 3 y 23 a 25, man, y ojalá sea edificante. Dice, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Yahweh Shai, estábamos vigilados por la ley, nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Yahweh Shai. Nos protegió hasta que se nos declarara juntos ante Yahweh por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Ok, so esto aquí estaba diciendo, dice mucho. Ok, ¿por qué? Porque la ley era nos mantuvo en custodia protectora. La ley era como una preparatoria para que cuando Yahweh Shai venga, entendiéramos lo que Yahweh Shai iba a hacer por nosotros, iba a hacer por su pueblo. Okay, primero por los elegidos, luego el resto de la nación de Israel. Y la ley, okay, todos esos rituales, sacrificios, okay, el día de expiación, okay, la ofrenda diaria sin mancha, sin defecto, todo eso representaba algo, okay, era la sombra de cosas por venir, como está escrito, okay, y todo eso era para preparar nuestras mentes para entender el gran sacrificio, okay, de esa ofrenda que iba a reemplazar la ofrenda diaria sin mancha y sin defecto, ¿ok? Y iba a ser reemplazado, ¿ok? Por Yahweh Shai, que era ese cordero sin mancha, ¿ok? Elegido por Yahweh él mismo para hacer ese sacrificio, ¿ok? Para el perdón de sus pecados primeros y luego por la del pueblo, man. Ok, solo que también un segundo, déjame agarrar un cargador rapidito. All right, Salakia, man. Teléfono. Ok, so, como cuando dice la escritura, Yahweh Shai dijo que yo vengo en el volumen del libro, ok, cuando tú tienes los ojos espirituales para comparar estas cosas, man, ok, es claro que Yahweh Shai estaba en todo. Ok, y estos que estaban dando un duro tiempo a Yahweh Shai de que la ley de Moisés y la ley de Moisés y todo eso, en realidad ellos no entendían lo que ellos decían, la ley de Moisés. Ellos ni entendían, no entendían el propósito de esa ofrenda diaria sin mancha y sin defecto que estaban haciendo por años, por generaciones. No entendían el propósito y el puro entendimiento de esos hechos que ellos hacían diariamente, ¿ok? Y fue por una razón, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos eran parte de esa gente que el Señor juró en su ira que nunca iban a regresar y entrar en su descanso, ¿ok? So habían unos, ¿ok? Los elegidos van a entender estas cosas espirituales que el Señor desde el principio nos ha dado claves y señales, ¿ok? Para que cuando su hijo, el ungido, ¿ok? Yahweh Shai, vino y se ofreció como esa ofrenda, ¿ok? Sin mancha y sin defecto, ¿ok? Nosotros pudiéramos entender de que, oh, ok, por eso estábamos haciendo eso, estábamos practicando ese diario sacrificio, porque eso representaba al Hijo de Dios cuando Él iba a venir y hacer ese sacrificio, ¿ok? Como mencioné,
primero por sus pecados y luego por los pecados del pueblo, que son ustedes israelitas, ustedes latinos, nativos americanos y morenos, ¿ok? Indígenas y los esparcidos en los cuatro rincones del mundo, ¿ok? Había un propósito por eso, igual como el sumo sacerdote, right? Los hijos de Aarón y sus hijos, ¿ok? Tenían que ofrecer esa ofrenda diaria sin mancha, sin defecto, ¿ok? Y ofrecían ¿qué? Esa oveja por sus pecados y luego por el pueblo. ¿Ok? So, todo esto era simbólico, era espiritual y representaba lo que Yahweh Shai iba a hacer en el futuro. ¿Ok? So, de acá, como leímos, all right, uh, nos mantuvo, como le dice acá, esto nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. ¿Y quién es el camino de la fe? Yahweh Shai. Él dijo, él es el camino, la vida. ¿Ok? Y nadie viene al Padre si no es por él. ¿Ok? Antes, ¿cómo le hacíamos? Teníamos que ir al sumo sacerdote, traer ese sacrificio y él era el mediador entre nosotros. Él iba al cuarto de los santos más santos, ¿ok? Y él entraba ahí, él se sentaba en el asiento de misericordia, ¿ok? Y él daba sacrificios, ¿ok? Como mencioné, primero por sus pecados y luego por los pecados del pueblo. O cuando, tú tenías que dar una ofrenda o necesitabas perdón por un pecado o una ley que quebraste, tú ibas al sumo sacerdote y él hacía esa ofrenda en tu parte. ¿Ok? Y tú no podías traer cualquier ofrenda que se te ofrecía o que te daba la gana, así como Caín lo hizo. ¿Ok? No, tenía que ser sin mancha, sin defecto. ¿Ok? Tenía que ser perfecto y exactamente como el Señor lo había pedido. ¿Ok? Y así como Yahweh Shai fue perfecto y fue ese cordero sin mancha, él no pecó cuando vino como Yahweh Shai. ¿Ok? Pero en sus otras vidas sí pecó como Adán, pecó como Salomón, ¿ok? Pero cuando vino como Yahweh Shai, que es nuestro sumo sacerdote, right? Nuestra capitán de salvación, ¿ok? Él luego fue ese alto sumo sacerdote que se ofreció él mismo, él fue ese cordero sin mancha y sin defecto que se ofreció por sus pecados y luego los del pueblo. ¿Ok? Y vamos a entrar, man, all right? Vamos a analizar esto en el espíritu y ojalá sea edificante para ustedes, man. ¿Ok? Porque Yahweh Shai, hey, man, no hay nadie como él, man. ¿Ok? Kahla Yahweh Hashem Yahweh Shai, que él nos ha revelado estos secretos y este entendimiento para reconocer que él es, man, él es el hijo de Yahweh Hashem Yahweh Shai. ¿Ok? Y él es digno de ser alabado, honrado, y hay que agradecer todo lo que ha hecho por nosotros, man. ¿Ok? Porque hay israelitas, ¿ok? Campos israelitas, right? Como estos fucking sicarios y IUIC nada, ¿ok? Que no le dan el crédito merecido a Yahweh Shai por lo que él ha hecho por nosotros, man. ¿Ok? Y están mal, ¿ok? Con eso, man. All right? So, vamos a entrar, man. All right, so de aquí hay que ir vamos a ir, como miran aquí en esta pantalla, en esta foto, ok, vamos a números, ok, 28, y vamos a leer del 1 al 8, ok, como dice, las ofrendas diarias, dice, el Señor, de números 28 y 1, dice, el Señor le dijo a Moisés, da al pueblo de Israel estas instrucciones. Las ofrendas especiales que ustedes presentan son un aroma agradable para mí. Son mi pan. Asegúrense de que sean llevadas en el tiempo indicado y ofrecidas de acuerdo a mis instrucciones. ¿Ok? Dice, so aquí las ofrendas especiales, ¿ok?
se presentaban al Señor como una aroma agradable para Él. Son mi pan. Ok, recuérdense, Yahushua también dijo que Él era el pan, Él era el maná, ok, que vino del cielo. Ok, dice, asegúrense de que sean llevadas en el tiempo indicado, ok, y ofrecidas de acuerdo a mis instrucciones. Y aquí como el Señor dice que era un sacrificio agradable para él, que recuérdense cuando te dice que el Señor estaba siendo castigado, dice que, uh, voy a ir ahí, man. It, uh, please, okay. Este es Isaías, como dice la profecía en Isaías 53:10. Dice, y con todo eso, Yahweh, dice, le agradó moretearlo y le hirió cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia, vivirá por días sin fin y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Ok, so aquí te dice, igual como leímos, ok, que el sacrificio diario le agradaba al Señor, ok, pues también el sacrificio de su hijo te dice que le dio placer moretearlo, man, herirlo, ok. ¿Por qué? Por esas heridas fuimos mendados. Él, por sus pecados primero, ok, en sus últimas vidas, right, como mencioné, Adán y Salomón, ok, y luego para la de nosotros. ¿Ok? Igual como en el Antiguo Testamento, como vamos a leer acá, estaban haciendo los sacerdotes levíticos, right? Hijos de Aarón, en ese tiempo, man. ¿Ok? Esto era lo que el Señor nos estaba preparando. Esto era lo que Moisés nos estaba instruyendo y siendo nuestro tutor para prepararnos en el futuro para cuando Yahweh Shai venga, entendemos claramente qué es el propósito y qué es lo que él estaba haciendo. ¿Ok? ¿Y por qué lo estaba haciendo? ¿Y para quién lo estaba haciendo? Sí, entendiendo eso, all right? Igual como los sacerdotes levíticos, ellos no estaban haciendo sacrificios por el perdón del mundo, de todo el mundo. ¿Ok? Edomitas no venían a los hijos de Aarón con una cordero sin mancha para ofrecer para sus pecados. Amón no estaba allí. ¿Ok? Jafet tampoco, Ismael tampoco. ¿Ok? Enseñándote, cuando tú entiendes, ¿ok? La comparación paralela de lo que el Señor nos estaba enseñando, ¿ok? Por parte de la orden levítica, era, como leímos, un tutor o una sombra de las cosas por venir, ¿ok? Para prepararnos y para entender el propósito de su hijo que iba a mandar en el futuro. ¿Ok? Moisés habló de Yahushua. ¿Ok? Génesis 49. ¿Ok? Hay vatos que dicen, nah, eso no está hablando de eso, man. Hay pendejos que no entienden las escrituras y no son espiritual. ¿Ok? Siguiendo aquí en versículo 3, dice, diles a los israelitas, right? Porque todo esto se trata de los israelitas desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Ok? Dice, esta es la ofrenda especial que deberán presentar al Señor como ofrenda quemada diaria. Ofrezcan 2 corderos de un año que no tengan ningún defecto. Sacrifiquen un cordero por la mañana y otro al atardecer, ¿ok? Recuérdense de esto, ¿ok? Porque esto es espiritual y clave aquí en por qué hacíamos esto en el tiempo de Moisés, ¿ok? Por parte de la orden levítica de Aarón y sus hijos, ¿ok? Dice, sacrifiquen un cordero por la mañana y otro al atardecer. Dice, con cada cordero entreguen una ofrenda de grano de 2 kilos de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas prensadas. Esta es la ofrenda quemada habitual instituida en el monte Sinai. Dice, como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Dice, junto con la ofrenda quemada, presenten la ofrenda líquida apropiada de 1 litro de bebida fermentada
por cada cordero y derrámenla en el lugar santo como ofrenda al Señor. Ofrezcan el segundo cordero al atardecer con la misma ofrenda de grano y ofrenda líquida. También es una ofrenda especial, una aroma agradable al Señor. Ok, so ahora de aquí vamos a... Vamos acá, primer Pedro. Okay, primer Pedro 1, vamos a comenzar en 13. Ok, dice, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Yahushua sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Yahweh Bashem Yahushua. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Yahweh Hashem Yahushai, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo, all right? Y eso quiere decir separado, ok? So nosotros tenemos maneras y costumbres, ok, diferentes del mundo, ok? Y el Señor nos ordenó que hay que ser santos, separados, ok, de esta gente ordinaria en el mundo, ok. Y se recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Ok, otra vez regresando a los extranjeros o gentiles, right? Que nosotros éramos en un tiempo, éramos ignorantes. Cuando tú eras ignorante de que eras un israelita, eras un extranjero, eras un gentil en los ojos del Señor. Dice, pues ustedes saben que Yahweh Hashem Yahushai pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que el pago no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Yahweh Shai, el cordero de Yahweh, que no tiene pecado ni mancha. ¿Ok? Ahí está claro. ¿Ok? So, en el tiempo de Números 28, esa ofrenda literalmente era una oveja sin mancha, sin defecto de un año, como leímos, y se tenía que preparar con un litro de vino. ¿Ok? Y ese era el ritual, ¿ok? La ofrenda en cómo se presentaba por parte de los sumos sacerdotes levíticos, hijos de Aarón. Y esa era la única manera en como que podías dar un voto o ser perdonado de tus pecados en ese tiempo, ¿ok? Pero viniendo Yahweh Shai, all right, que era básicamente la ley nos estaba preparando para esta gran ofrenda que hizo Yahweh Shai para ponernos, ¿ok? En una correcta relación con Yahweh Hashem Yahweh Shai, ¿ok? Y tener esa fe, ¿ok? Para entender el propósito y el sacrificio que hizo Yahweh Shai por nosotros, man. ¿Ok? Y no lo hizo por todo el mundo. ¿Ok? Y por eso es clave, como dije, entender la paralela entre el Antiguo Testamento, ¿ok? Que era la ley, era nuestro tutor para Yahweh Shai, para tener fe en Yahweh Shai, entender el verdadero propósito de él. Igual como los hijos de Aarón, los sacerdotes levíticos, estaban dando sacrificios por los perdón de pecados a los israelitas, como leímos, era lo mismo que Yahweh Shai representaba. Él era ese cordero sin mancha y sin defecto que iba a ser crucificado, ¿ok? Para el perdón de sus pecados primero y luego del resto del pueblo, que eran ¿quién? Israelitas, ¿ok? No es difícil de entender. Y ahora cuando tú entiendes eso, ahora tú entiendes el propósito y por qué y por quién Yahweh Bashem Yahweh Shai dio su vida, man. ¿Ok? Como está escrito. ¿Ok? Las escrituras no pueden ser quebradas, no pueden ser uh, uh, uh,
como se dice, cambiadas, man, como tratan de ser estos otros grupos israelitas y estas religiones. ¿Ok? So, esto es todo acá. Y aquí vamos a, yup, yup, vamos a Levítico, right? Como lo mencioné. Ok, vamos a Levítico 4 y 3 al punto. Dice, si el sumo sacerdote peca y así mancha de culpa a toda la comunidad, debe presentar una ofrenda por el pecado que cometió y debe ofrecer al Señor un becerro sin defecto. Ok, so aquí, ok, regresando a la tradición antigua, ok, este es en el libro Levítico. ¿Por qué? Porque esto es lo que los sacerdotes levíticos tenían que hacer, ok, por perdón de sus pecados y la de la comunidad, de los israelitas, ¿ok? Y todo el mundo no era parte de esa comunidad. Todo el mundo no estaba en el desierto salvaje dando vueltas por 40 años con Moisés y Aarón, ¿ok? Los únicos que estaban dando vuelta ahí por 40 años con Moisés y Aarón eran los israelitas, ¿ok? Porque te dice que sí vino una multitud mixteada que cruzó, right? Pero ellos fueron exterminados. ¿Ok? Ellos no sobrevivieron. ¿Ok? Ellos no la hicieron. ¿Ok? Los únicos que siguieron, ¿ok? Después del liderazgo de Moisés y Aarón, ¿ok? Que luego el liderazgo cayó en Josué y Caleb, ¿ok? ¿Y quién fueron con ellos a la tierra prometida? Eran israelitas, ¿ok? Los hijos de los otros israelitas que no lo hicieron, ¿ok? Que quedaron muertos ahí en ese desierto salvaje, ¿ok? So, de aquí vamos a, ok, y a otra que quería. Uh, yeah, eso es todo ahí. All right, so ahora vamos al Nuevo Testamento, a la paralela de esto, ok, que es, vamos al libro de Hebreos, ok, vamos a comenzar en capítulo 2 y versículo 17. Y tú puedes entrar y leer todo estos capítulos, all right, que voy a entrar, pero solo voy a ir al punto por tiempo. Pero yo sugiero que vayan y leen todo eso y vas a agarrar un más claro entendimiento y mirar la paralela espiritual en lo que estábamos haciendo en el tiempo de Moisés con el tabernáculo y esos sacrificios que representaba todo eso, ¿ok? Y cómo Yahweh Shai vino a cumplir y a mostrar que él era el último y grande ofrenda sin mancha y sin defecto, ¿ok? Para que nosotros podamos ser reconciliados a Yahweh Bashem Yahushua, ¿ok? So Hebreos 2 y 17. Yeah, 17. Uh, Ok, al 18 dice, por lo tanto, que Hebreos 2 y 17, por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Yahweh. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, porque ese era el propósito de Yahweh Shai, right? Mateo 1 y 21, ok, tendrás un hijo y lo llamarás Yahweh Shai porque él salvará a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Los israelitas, ok, los que fueron dados la ley, los que fueron dados las instrucciones, ok, y la ley fue dado a ellos por parte de Yahweh Shem Yahushua, Moisés, de Aarón, a sus hijos, ok, ellos mediaban, ok, y hacían y ofrecían las ofrendas diarias sin mancha y sin defecto a Yahweh Shem Yahushua para el perdón de pecados de quién? Los israelitas, ok, nada más, no todo el mundo, ok, dice.
debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. ¿Ok? Yahushai hizo eso, man. ¿Ok? So, siguiendo en Hebreos, vamos a saltar al capítulo 5. All right, 5 y vamos a comenzar de 1 a 3. Vamos a leer. Ok, dice, todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Yahweh. Él presenta a Yahweh las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. ¿Ok? Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Dice, por esa razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desea tener ese honor. Tiene que ser llamado por Yahweh para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso, Yahweh Shai no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Yahweh, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. ¿Ok? Y en otro pasaje, Yahweh le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ok? So la orden levítica de Aarón y sus hijos ya ¿cómo se cesó? ¿Ok? El Señor puso a un fin. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso era nuestro tutor, nuestro maestro para entender esto, lo que Yahweh Shai hizo por nosotros. ¿Ok? Él representaba esa ofrenda diaria, sin mancha, sin defecto. ¿Ok? Y el sacerdocio levítico de Aarón y sus hijos fue reemplazado, ¿ok? Por el sacerdocio, el sumo sacerdocio de Yahweh Hashem Yahweh Shai, ¿ok? Bajo la orden de Melquisedec, y así va a ser para siempre. Que Yahweh Shai era Melquisedec, ¿ok? Para que tiene oídos para oír, ¿ok? Eso es para otra lección, no vamos a tocar en eso hoy. ¿Ok? Solo estamos comparando espiritualmente cómo es que la ley era nuestro tutor y esa ofrenda diaria a una enseñanza, a una lección, ¿ok? Señales, ¿ok? Por las cosas por venir, ¿ok? Que era quién? Nuestro sumo sacerdote, Yahweh Shai. Todos esos rituales, todas esas ofrendas representaba lo que Yahweh Shai iba a ser una y última vez. ¿Ok? Y eso iba a establecer una nueva orden, ¿ok? Que iba a ser bajo el orden de Melquisedec para siempre, ¿ok? Que como dije, Yahweh Shai era Melquisedec, ¿ok? Era Adán, era Salomón, ¿ok? Y él pecó como Adán, ¿ok? Y él pecó como Salomón, ¿ok? Y como dice en la profecía, como le dijo al rey David, si tu hijo, hablando de Salomón, peca contra mí, él será castigado y corregido por la barra de corrección de los gentiles. Y jamás Salomón recibió corrección o azotes de nadie, man. Él vivió, disfrutó su reino, 40 años de paz y él murió, ¿ok? En su edad vieja, ¿ok? So eso no pasó y no pagó por sus pecados como Salomón o Adán, pero los pagó, ¿ok? Como cuando vino como ese alto sacerdote llamado Yahweh Shai, que es nuestro sumo sacerdote bajo la orden de Melquisedec, ¿ok? De aquí, all right, saltamos a 7. Y como dije, lean estos capítulos enteros, man, para agarrar más claro entendimiento, pero por tiempo vamos a directamente, ¿ok? A estos preceptos, man. ¿Ok? 26, este es 7. Damn, man. ¿Sabes qué? Ok.
Ah, vamos a comenzar en 19, ¿ok? Hebreos 7:19 dice, pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Yahweh Bashem Yahushua. Este nuevo sistema, right? Que es por esa la razón, porque había un gran pedo, ¿ok? Entre los saduceos, los fariseos y los líderes de Israel en ese tiempo y no aceptaron a Yahweh Shai, porque ellos no entendían cómo él iba a establecer un nuevo sistema. ¿Ok? Dice, este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un juramento, pero había un juramento con relación a Yahweh Shai, pues Yahweh le dijo, el Señor ha jurado y no romperá su juramento. Tú eres sacerdote para siempre. Debido a ese juramento, Yahweh Shai es quien garantiza este mejor pacto con Yahweh. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Yahweh Shai vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre. Y los que vienen a Yahweh, Bashem Yahweh Shai, por medio de él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Yahweh a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. ¿Ok? ¿Tienen eso, man? ¿Ok? Dice, a diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Yahweh Shai lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. ¿Ok? Dice, la ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Yahweh nombró a su hijo Yahweh Shai mediante un juramento y su hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? So ese era el propósito de esas cosas, de eso, de la orden levítica. ¿Ok? Iba a ser nuestro tutor hasta que Yahushai venga y él traiga ese nuevo sistema. ¿Ok? El nuevo sistema que mayoría no aceptaron en ese tiempo, que mayoría hoy en día no quieren aceptar. ¿Ok? Es lo mismo. La historia nada más se repite, no hay nada más, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Ok? Continuamos acá, vamos a saltar a versículo, no, versículo, capítulo 9 en Hebreos, y vamos a comenzar en 7. ¿Ok? Dice, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Este es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se establece un sistema mejor. ¿Y quién es ese sistema mejor? Yahweh Shai. Ok, versículo 11. Entonces Yahweh Shai ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo.
el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Dice, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Yahweh nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, Yahweh Bashem Yahweh. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Yahushai se ofreció a sí mismo a Yahweh como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso él es ese mediador de un nuevo pacto entre Yahweh y su pueblo, que son los israelitas, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Yahweh Bashem Yahushai les ha prometido. Que las promesas le pertenecen a quién? Los israelitas. ¿Ok? Dice, pues Yahweh Shai murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Por eso, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal, pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Yahweh a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto al libro de la ley de Yahweh Bashem Yahushai como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Y entonces dijo, esta sangre confirma el pacto que Yahweh Hashem Yahushai ha hecho con ustedes. De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Yahweh Hashem Yahushai. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Ok? So Yahushai hizo esto, man. ¿Ok? Miras claramente cómo lo que hacían los sumos sacerdotes del tribu de Leví, hijos de Aarón, ¿ok? Era lo que Yahushai vino a hacer en el futuro, ¿ok? Para cumplir y establecer un nuevo sistema, establecer una nueva manera de hacer cosas. Ahora ya no tenemos que estar sacrificando, man. Hay israelitas que siguen haciendo eso, man, sacrificando cabras, sacrificando ofrendas, right? Diarias, sin mancha y sin defecto, pensando que eso les va a agarrar perdón. ¿Ok? Cuando eso, ¿ok? Ya pasó. ¿Ok? Eso terminó después de que Yahushua hizo esto, man. Y es claro, aquí lo estamos leyendo. ¿Ok? Y eso era lo que esos sacerdotes levíticos, ¿ok? Los fariseos y los saduceos, esos líderes de ese tiempo, no querían aceptar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos eran parte de ese sistema antiguo. ¿Ok? Ellos no querían perder su puesto, su posición. ¿Ok? Y lo dice, le dice por envidia y celo lo odiaron y no lo afectaron y lo entregaron a la muerte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos no entendían lo espiritual de lo que sus antepasados estaban haciendo por generaciones. No entendían lo que representaba lo que ellos estaban haciendo. Por eso cuando vino Yahushua lo rechazaron. Eso te enseña que no entendían. Ellos no eran espiritual. ¿Ok? Y aún te enseña que había divisiones entre ellos, man. Unos creían en espíritus y ángeles y todo eso, right? Y otras sectas no. ¿Ok? Enseñándote que habían unos que sí eran espirituales, más o menos, ¿ok? Pero no al total espiritual, ¿ok? O para entender estas cosas espirituales, vean que estamos hablando hoy, ¿ok? Mirando la paralela, ¿ok? De las ofrendas diarias
¿ok? Y cómo Yahweh Shai representó eso y él fue esa última ofrenda, ¿ok? Que reemplazó el sistema antiguo, man, ¿ok? So eso es todo aquí y como digo, pueden leer más, ¿ok? Y para agarrar más entendimiento, man, ¿ok? So, de aquí, creo que eso es todo acá. A ver, déjame ver. Ya, copias de las cosas. Ok, no, vamos a seguir. 23 dice, por esa razón, ok, dice, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Pues Yahweh Shai no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Yahweh a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Yahweh Shai tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Yahweh Shai se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. ¿Ok? Ahí está. Claro. ¿Ok? Y él se dio como sacrificio, all right? Igual como el sumo sacerdote levítico daba sacrificio primero por sus pecados y luego por el resto del pueblo, que eran israelitas levíticos del tribu de Leví, siendo los intermediadores, right? Los mediadores, ¿ok? Por perdón de pecados entre el pueblo Israel, right? Que es el pueblo de Yahweh Shem Yahushai, y ellos daban esa ofrenda a Yahweh Shem Yahushai para ser perdonados. ¿Ok? Pero Yahushai vino y quitó todo eso porque él era ese cordero sin mancha. ¿Ok? El fin, el nuevo cambio, el nuevo sistema que va a permanecer para siempre, man. Ok, eso te enseña como estos idiotas sicarios tratan de decir que vamos a estar sacrificando y dando ofrendas por nuestros pecados en el reino. Cuando en el reino ya no vamos a pecar. Ok, el sacrificio que Yahweh Shai hizo, ok, parte de ese sacrificio era también nosotros ser coheredores, man. Ok, y para ser heredores, la escritura dice que íbamos a ser cambiados y el Señor iba a tornar el corazón de piedra que tenemos en un corazón de carne. Ok, ¿qué quiere decir qué? Ok, en vez de una mente dura, pecaminosa, ok, que es fácil tentada, Señor nos iba a dar un espíritu puro, man, y nosotros íbamos a estar sin mancha. Vamos a recibir cuerpos nuevos, ¿ok? Espíritu nuevo, limpiado, donde jamás vamos a poder pecar, ni siquiera quisiéramos hacerlo, ¿ok? Eso es lo que Yahweh Shai hizo por nosotros, ¿ok? Comenzando con los elegidos y luego el resto de Israel, ¿ok? Porque todo Israel no lo va a entender o va a tener la fe para comprender estas cosas, ¿ok? Como está escrito en el libro de Romanos, ¿ok? Israel no ha encontrado lo que siempre ha buscado, pero los elegidos lo han encontrado, ¿ok? Por eso para los elegidos, cuando entramos en esto, tú puedes mirar cómo y entiendes por qué la escritura dice que la ley, ¿ok? Ese viejo sistema fue un tutor y un maestro y una sombra por las cosas por venir, ¿ok? So de aquí, yeah, eso es todo acá, all right? Tenía este artículo que quería entrar, all right? So, vamos a entrar, all right? Dice, Yahweh Shai estuvo en la cruz durante unas 6 horas, ¿ok? Dice, los principales sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos se burlaban de él. Salvó a otros, dijeron, pero no puede salvarse a sí mismo.
Él es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Él confía en Dios, que Dios lo rescate ahora si lo quiere, porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y eso es lo que esos malditos estaban diciendo. ¿Ok? Dice, la crucifixión era un método que el antiguo imperio romano usaba para llevar a cabo la pena de muerte para los culpables de un delito capital. La crucifixión generalmente se reservaba para esclavos, extranjeros, insurrectos y los culpables de los crímenes más viles. Dice, los teócratas judíos, con el fin de eliminar a Yahushua y mantener su poder, idearon un plan para convencer a las autoridades romanas de que había que matar a Yahushua. ¿Ok? Como está aquí en Marcos 14:1. ¿Ok? Como dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo a escondidas y matarlo, man. Malditos, man. ¿Por qué? Porque no eran espiritual. ¿Ok? Y los que sí entendían por envidia y celo y no querer ser reemplazados por el nuevo sistema que era Yahushua, ¿ok? Ellos querían ser esos, como te dice, aman a ser rabí, rabí, o alto sumo sacerdote, ellos querían ese rollo, man, no entendiendo, ¿ok? Que eso solo era una sombra de las cosas por venir. Dice, los líderes judíos acusaron a Yahushua de adelantar la rebelión y proclamarse rey. Esta acusación de insurrección es la forma en que Yahushua terminó en una cruz romana en lugar de ser apedreado, el antiguo método judío de ejecución. Dice, la crucifixión fue diseñada no solo para matar, sino también para disuadir a otros de acciones criminales. Las víctimas de la crucifixión debían ser humilladas, a menudo dejadas colgando completamente desnudas. La cruz llevaba un estigma y la ley judía decía que traía una maldición. El término insoportable, Salakia, insoportable literalmente significa fuera de crucificar. La crucifixión era una forma insoportable de morir porque era un medio de muerte muy lento y doloroso. Según las circunstancias, algunas personas podían vivir días después de ser clavadas en una cruz. Dice, responder a la pregunta de cuánto tiempo estuvo Yahushua en la cruz es complicado por el hecho de que en los evangelios se utilizan dos sistemas para marcar el tiempo. Mateo, Marcos y Lucas usan el sistema judío para marcar el tiempo. Juan usa el sistema romano, utilizando el sistema romano. Utilizando el sistema judío, Marcos dice, ¿ok? Y esto es clave, ¿ok? Como entramos en uh, números 28, ¿ok? Punto clave, versículo 3, si no estoy equivocado. Si no, vamos a regresar ahí, ¿ok? Pero, Salakia, Salakia. Salakia, man. Ok. So, regresando, ok, ¿dónde estábamos? All right. Uh, ok, aquí dice, utilizando el sistema judío, Marcos dice, lo crucificaron y repartieron en sí sus vestidos, echándolos a suertes para decidir qué se llevaría cada uno. Y era la hora tercera cuando lo crucificaron. ¿Ok? Y este es Marcos 15 a 24 o el punto en 25 y era la hora tercera cuando lo crucificaron. ¿Ok? So la hora tercera, ¿ok? La primera hora es cuando el sol amanece. ¿Ok? Que como a tipo como las 6 hay que decir. ¿Ok? So la tercera hora, all right, como dice acá, según esto, la crucifixión de Yahweh Shai
comenzó a las 9. ¿Ok? So, esto es clave aquí, man, y espiritual, man, si entienden. ¿Ok? ¿Qué era la rutina? ¿Ok? Vamos a regresar a números. ¿Ok? 28. Ok, vamos a comenzar en 3 y 4. Dice, diles a los israelitas, esta es la ofrenda especial que deberían presentar al Señor como ofrenda quemada diaria. Ofrezcan 2 corderos de 1 año que no tengan ningún defecto ni mancha. Sacrifiquen un cordero por la mañana y otro al atardecer. ¿Ok? So, ¿qué pasó acá? ¿Ok? Dice que la crucifixión de Yahweh Shai, ¿ok? Comenzó ¿dónde? En la mañana. ¿Ok? Dice, también usando el sistema judío de marcar el tiempo, Mateo dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, ¿ok? Mateo 27 y 45 dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, ¿ok? Dice, es decir, la oscuridad duró desde las 12, right, de la tarde, del mediodía, hasta las 3 de la tarde. Dice, estas fueron las últimas 3 horas de Yahweh Shai en la cruz. Ok, son las últimas 3 horas, ok, se anocheció. Ok, so otra vez, regresando a números 28 y 4, sacrifiquen un cordero por la mañana y otro al atardecer. Eso es lo que Yahweh Shai hizo y representó. Ok, su crucifixión, ok, comenzó a las 9. Ok, ok, igual como el sumo sacerdote sacrificaba un cordero por la mañana. ¿Ok? Y el otro cuando al atardecer y te dice que al mediodía se volvió noche. ¿Ok? So, ¿qué es eso? Al atardecer. Dice, estas fueron las últimas 3 horas de Yahweh Shai en la cruz. Al final de ese tiempo, cuando Yahweh Shai hubo vuelto a clamar a gran voz, entregó el espíritu. ¿Ok? Y después de eso, un soldado romano se aseguró de su muerte y el cuerpo de Yahweh Shai fue bajado. Y Yahweh Shai había estado en la cruz desde aproximadamente las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Un total de 6 horas, man, que 6 representa uh, 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 esa beauty, que es, creo que hermoso. ¿Ok? Ok. M. Belleza, ¿ok? Belleza o es hermoso. ¿Y qué dice? ¿Ok? Vamos a esta escritura porque eso me hizo pensar en esto. Precious. ¿Ok? A ver cómo lo dice acá. ¿Ok? Yep. Este es Salmo 116 y 15. Dice, precioso es en los ojos de Yahweh Hashem Yahushai la muerte de sus fieles santos. ¿Ok? Que no su hijo fue un santo fiel. Él fue fiel hasta la muerte, ¿verdad? Fue tentado y pasó tribulación y fue falsamente acusado, ¿ok? Eso también va en siendo sin mancha, ¿verdad? Que lo estaban tratando de manchar su nombre, que él dijo esto, que él dijo lo otro, y él estaba ahí callado, él no se defendió nada, ¿ok? Como dice también en Salmos, no Salmos, Isaías, si no es 53. Creo que Salmo, a mí no, Isaías 63. Déjame ir ahí rápido. All right. Uh, yeah, como dice en Isaías 53. Ok. Yeah, ustedes pueden leer eso. Ok. So, regresando aquí, dice, también usando el sistema judío de marcar el tiempo, Mateo dice
que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Ok? Dice, es decir, la oscuridad duró desde las 12 del mediodía hasta las 3. Estas fueron las últimas 3 horas de Yahushua en la cruz. La que ya leímos eso. A eso saltamos acá. Ok, dice Juan, añade el detalle de que el juicio de Yahushua ante Poncio Pilato se estaba llevando a cabo, según el tiempo romano, como a la hora sexta. Ok, dado que los romanos comenzaron a contar sus horas a la medianoche, la hora sexta comenzaría a las 6 de la mañana. Ok, so vamos, ok. Ok, so todo básicamente el juicio de Yahushua ante Poncio Pilato, ok, comenzó a las 6, porque recuérdense, nosotros tenemos diferente calendario, ok, es algo que estos israelitas no entienden, nosotros vamos por otro horario, ok, el comienzo y el fin de un día para los israelitas, ok, es basado por el sol y la luna, ok, cuando baja el sol, es el comienzo, ok, de un día nuevo. Pero para los romanos, ¿ok? Era el fin de ese día, era al revés, ¿ok? Como dijimos acá, para ellos a la medianoche, ¿ok? ¿Dónde leímos eso? Dice, estaba llevando a cabo según el tiempo romano como a la hora sexta, dado que los romanos comenzaron a contar sus horas de la medianoche, la hora sexta comenzaría a las 6, ¿ok? Y eso te enseña que estos israelitas, ¿ok? No entienden, man, y ellos basan su calendario y tiempo igual a los romanos, ¿ok? Porque son de su padre el diablo, man. ¿Ok? Y luego como IUIC te trata de decir, no, la nueva luna es la luna llena. No, man. ¿Ok? Brujos dicen eso, brujos practican eso. ¿Ok? Y como ellos basan, ¿ok? Que, como dice, pues las horas de contar comienzan a la medianoche, ¿ok? Entonces la hora sexta en tiempo de los romanos era las 6 de la mañana. ¿Ok? So, como leímos, el detalle del juicio de Yahushua comenzó a las 6 de la mañana. Ese fue el principio, ¿ok? Del sacrificio, man. So, siguiendo, all right, y luego vamos a entrar en esa escritura que acabamos de leer. Ok, dice entonces, usando el sistema romano, alrededor de la hora sexta, alrededor de las 6 de la mañana, Yahushua es sentenciado por Pilato. Luego, usando el sistema judío, la hora tercera, 9, comienza la crucifixión. Ok, la hora sexta, 12, mediodía, comienza la oscuridad. Ok, so comenzó el principio del sacrificio de la mañana. Ok, como leímos, una ofrenda, una ofrenda sin mancha y sin defecto. Ok, en la mañana. Ok, y otra al fin del día, ¿ok? Que en este tiempo era cuando comenzó la oscuridad, ¿ok? Y la hora novena eran las 3 de la tarde cuando Yahushua dio el Espíritu, ¿ok? Dice, poniendo todo junto, el juicio de Yahushua terminó alrededor de las 6 de la mañana y su crucifixión comenzó unas 3 horas más tarde y murió unas 6 horas después de eso, man, ¿ok? Sí. Ok, so, ok, dando esto, vamos ahora, ¿o saben qué? Déjame sacarlo acá. Okay, let's go to the blue letter. ¿Y dónde estábamos? Números, ok, 28. Ok, vamos a poner el Strongs y el punto que queremos es aquí. Déjame traducir esto.
Ok, el punto en versículo 4. Y ofrecerás un cordero en la mañana y el otro cordero ofrecerás en la tarde. Ok, so vamos a buscar esta palabra mañana, right? ¿Cuándo ofrecerás? Ok, como dice acá, vamos a traducirlo. Ok, aquí la palabra hebrea es bakwar. Ok, bakwara, bakwar. Ok, en hebreo. ¿Y qué dice? Mañana. Ok, mañana. Ok, vamos a entrar aquí. Ok, a ver, show off. Ok, ok, cuando tú vas acá, all right, dice salida y puesta del sol, right? So, ¿cuándo sale el sol? Y como dije, alrededor de las 6 de la mañana. Ok, y creo que lo dice acá por aquí, man, lo leí. Ok, entre la mañana y la tarde. Ok, y no la tarde. Ok, so la que, man, yo lo leí por acá, man. Si no, maybe está en el lexicon. Ah, mañana, maybe sí era, estaba en el lexicon. Ok, maybe sí está acá. Ok, la mañana, la mañana, man. Ok, como acá dice, the breaking forth of light, que es en la madrugada. Ok, que la madrugada ahorita, shit, cambia, entre las 5 y 6, pero al mismo tiempo es porque este fucking diablo cambia el horario. Ok, pero, el sol y la luna es el que verdaderamente maneja tiempo. Ok, so ahorita acaba de bajar el sol, ok, o hace un ratito, ok, pero vamos a acá. Ok, yeah, 6. Aquí ahorita me dice a las 6:05, ok, de la mañana va a amanecer el sol. Ok, so el sacrificio de la mañana, ok, de ese cordero sin mancha, ok, que era esa ofrenda diaria, ok, era algo que representaba Yahweh Shai en el futuro, man. Ok, Yahweh Shai vino y cambió ese viejo sistema. Él fue, ok, miran cómo todo esto conecta y cómo tú no, cómo él está escrito en el volumen del libro y cómo no puedes entender el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo Testamento. Que estos cristianos y muchos de estos israelitas no entienden esto, man. Por eso no le dan el crédito a Yahweh Bashem, Yahweh Shai que merecen, man. Ok, so ese fue la mañana, right? Ya miramos por la mañana y ahora vamos por la palabra tarde. Ok, que es I rob, ok. Y dice tarde, noche, atardecer, tarde, puesta del sol, ok, que es lo que pasó, ok, a las 2 de la tarde, a las 12 de la tarde, comenzó la oscuridad, ok. So tú miras, man, con razón el Señor dijo, man, Moisés habló de mí, ok. Yo vengo en el volumen del libro, man. Si ustedes creen tanto a Moisés, ¿por qué no creen las palabras que Moisés les dio? ¿Por qué no entienden las instrucciones, ok? Y como él les estaba explicando todo lo que representaba el sacerdocio levítico, que era algo por venir que iba a reemplazar ese antiguo sistema levítico, ¿ok? Y Yahweh Shai iba a ser esa última ofrenda. Él dio
último grande sacrificio, man. Ok, como fue en la ley dicho, ok, en la mañana y en la tarde. Ok, comenzó el juicio de Yahweh Shai a las 6 de la mañana. Ok, lo crucificaron a las 9. Ok, y luego a las 12 se oscureció y a las 3 él dio el espíritu, man. Ok, y ahí miramos espiritualmente cómo, all right, la ley y todos esos rituales eran nuestro tutor, eran nuestro maestro y nuestras claves para entender el propósito de Yahweh Shai. Ok, so eso es pesado, man. Ok, vamos a, vamos acá. Este es primer Pedro, y creo que aquí la voy a cerrar, man, porque el punto ya está ahí, man. Si tú no puedes mirar cómo Yahweh Shai viene en el volumen del libro y cómo la paralela entre esto, all right, cómo ellos antes sacrificaban un cordero por la mañana y el otro por el atardecer, y cómo eso representaba esto, lo que hizo Yahweh Shai una y última vez. ¿Ok? Uh, vamos a primer Pedro. Okay, creo que aquí lo vamos a cerrar, man. Primer Pedro 2:24. A ver. Ok. Uh, yeah. Este es primer Pedro 2:24. Dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, right? Como esas ovejas hacían por los pecados de los israelitas, ok, por parte de una ofrenda presentada al Señor por uno de los hijos de Aarón, ok. Dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas, man. Antes andábamos en la cristianidad, en el mundo, nos llamamos católicos, morenos, latinos, mexicanos, whatever, perdidos, éramos como ovejas sin pastor. Pero ahora entendemos el propósito de Yahweh Hashem Yahweh Shai, el propósito del sacerdocio levítico, cómo el Señor vino a reemplazar ese antiguo sistema con un nuevo sistema bajo la orden de Melquisedec para ser ese sumo sacerdote para siempre. ¿Ok? Y todo lo que estaban haciendo en el tabernáculo y todos esos rituales, esos sacrificios, ok, el día de expiación, representaba algo por venir y eso era Yahweh. Ok, no es difícil de entender. Ok, si el Espíritu está trabajando contigo, man. Y así miramos, man, que estas iglesias no tienen la verdad, man. Que especialmente cuando te dicen que el Nuevo Testamento, pues ya eso, ya el Señor no está tratando con eso. Eso fue antes, ese era el Dios de antes, como si Dios cambia, man. ¿Ok? Y por eso estos otros israelitas como IUIC y los sicarios, man, ellos no le dan el crédito a Yahweh Bashem Yahushai que él merece, man. No respetan su onoma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no entienden estas cosas, man. ¿Ok? Ellos son igual como esos que rechazaron al Señor en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos querían hacerla en el sistema. Ellos tenían posición, estaban ganando dinero. ¿Ok? Seguidores. Les gustaba ser llamados rabí, rabí. ¿Ok? Por otros fucking lambeculos israelitas, man. ¿Ok? Pero aquí le damos toda honra, gloria y alabanza a Yahweh Hashem Yahushai porque entendemos lo que el Señor ha hecho, ¿ok? Por nosotros, man. Él dio su vida, ¿ok? Primero por sus pecados y luego los de su pueblo, no todo el mundo, ¿ok? Igual como lo que representaba y hacían los sacerdotes levíticos
por su pueblo, que eran ¿quién? Del mismo pueblo de Yahawashi, los israelitas, ¿ok? Porque todo esto se trata de los israelitas, el pueblo que se rebeló contra Dios, Yahweh, el Padre, y Yahawashi, ¿ok? El reconciliador y salvador de la nación, ¿ok? Para remendar lo que se había separado del Señor. Y ahora somos reconciliados, readoptados, ¿ok? Y ahora podemos recibir una herencia por el gran sacrificio que Yahweh hizo, ¿ok? Es plano y es claro, man. Y ojalá que ha sido edificante esta lección para ustedes, man. ¿Ok? So, hey, man, con eso, man, ahí está, man. Ok, hasta la próxima, man. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham Rakakodash. Doble honores a los apóstoles, ancianos de la gran piedra de Molino. Saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hasta la próxima. Shalom.